participantes trabajarán en equipos diversos durante la cumbre. Por favor, cuéntanos acerca de una ocasión en que trabajaste con un equipo diverso, qué aprendiste en este proceso, incluyendo una descripción de cómo compartieron la información y las responsabilidades. Esto nos ayudará a entender cómo entiendes y te desenvuelves con el trabajo en equipo. Actualmente yo estoy en 9º semestre. Mi idea es terminar en mayo la tesis. Y durante todo el tiempo de esta carrera trabajé en 2 proyectos principalmente. Uno de ellos es Fragmentos para la Historia de la Medicina Popular en el Caribe, que fue financiado gracias a la beca Orlando Fals Borda y fue coordinado por el profesor Augusto Gómez durante el año 2016. Lo que se intentó hacer fue una recuperación y análisis de unas fuentes documentales. Éramos un equipo de 4 personas. Estaba el fotógrafo, estaba una antropóloga graduada, el profesor y yo. Entonces, pues digamos que la división de labores era la siguiente. Pues el fotógrafo se encargó principalmente de ilustrar a partir de la información que nosotros habíamos recolectado. Pues digamos que el profesor le dio unas pautas de qué era lo que quería y a partir de eso consiguió unas fotografías de plantas medicinales principalmente. Lo que hizo Judy, la antropóloga, y yo fue transcribir y analizar estas fuentes documentales y realizar un artículo de libro y un capítulo de libro, que era pues lo que estaba planeado. El profesor pues quiere realizar, digamos que un libro en el que compile todas las regiones, entonces por eso se realizó este capítulo. Pues digamos que todo fue gracias al profesor, que fue el que nos brindó las fuentes documentales, y él estaba coordinando y revisando cada trabajo o parte del trabajo que nosotros hacíamos. Digamos que fue muy gratificante porque pues yo no había tenido la oportunidad de trabajar en un proyecto, y eso me permitió pues identificar cómo plantear un proyecto y cómo ejecutarlo, tanto en la parte administrativa como en la parte académica, porque pues digamos que yo no tampoco había tenido la oportunidad de manejar, digamos, el presupuesto de un proyecto con el Estado, en este caso con la universidad. Entonces fue pues también empaparme un poco de todo esto, del papeleo. Por la parte académica pues me pareció muy bueno, porque digamos que yo no había analizado ninguna fuente documental, entonces como que esto me amplió en panorama y digamos que empecé a trabajar también en mi trabajo de tesis a partir de esto, de cómo se analizan varias fuentes, y pues digamos que me permitió, digamos que abrir los horizontes y plantearme la posibilidad de presentar otros proyectos más adelante, digamos que por mi cuenta. En cuanto al otro proyecto, se denominó Plan de Manejo Arqueológico de la Serranía de la Lindosa. Esto también se realizó a finales del 2016 y se realizó con la coordinación del profesor Virgilio Becerra, también profesor de la Universidad Nacional de Colombia. En él participaron varias personas o agentes. Estaba la Gobernación del Guaviare, estaba el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, la Universidad Nacional y tangencialmente Parques Naturales Nacionales. Entonces pues fue un trabajo un poco más amplio. Éramos un equipo pues más o menos de unas 15 personas en la universidad, y esto sumado pues al resto de personas que nos estaban colaborando desde la gobernación, desde parques y desde el ICANN. Nos dividieron, o el profesor nos dividió en unos grupos que eran asumidos por unos coordinadores que tienen experiencia en arqueología. En mi caso, pues yo trabajé en Nuevo Tolima. Habían 4 sitios en los que se estaba realizando prospección, que es los Alpes, Cerro Azul, Nuevo Tolima y los túneles. Digamos que en Raudal también se trabajó, pero más hacia las pinturas. Pues nosotros lo que hicimos fue una prospección arqueológica en Nuevo Tolima. Éramos más o menos 5 personas trabajando con la arqueóloga encargada, que era Luz Marina Buitrago, y pues digamos que después de eso se hizo la recolección del material y se analizaron. Entonces nosotros le presentábamos el informe a Luz Marina y ella se lo pasaba al profesor para que él, digamos que empastara y guardara todo, y obviamente lo revisara. Digamos que en el equipo de la universidad también habían personas diversas. Habían personas de lingüística,
digamos de antropología lingüística, personas de antropología social y personas en arqueología. Asimismo nos colaboró el departamento de geografía, un profesor en específico nos colaboró para la elaboración de los mapas, nos guió hacia las herramientas y los programas que debíamos utilizar, y también se contó con la colaboración del departamento de artes, que fue con el que se pasó el proyecto. Entonces pues era un equipo diverso y pues de esto digamos que aprendí muchísimas cosas, aprendí a trabajar en equipo. Yo nunca había hecho una prospección arqueológica, entonces como que tuve mi primera experiencia en arqueología, y a la vez digamos el hecho también de trabajar pues en un proyecto grandísimo también como que me abrió un poco el panorama. También digamos que trabajaba un diagramador y un fotógrafo, que fueron los que nos colaboraron también con la ilustración y la diagramación del texto. Entonces también pude aprender de estos programas, pude digamos empaparme un poco de todo lo que ellos estaban haciendo, y al final pues ver el resultado de esta primera fase, porque digamos que ellos ya están haciendo otras fases sucesivas. Entonces pues a partir de eso como que entendí un poco más el contexto de la Serranía La Lindosa, porque pues yo ya había hecho digamos que viajes sucesivos desde hace 3 años con el profesor Virgilio, en salidas de campo propuestas desde algunas materias que vi con él, y en ellas pues digamos que sí había tenido como la oportunidad de hablarme con la gente, de conocer el contexto, pero digamos que ya con el plan de manejo fue la forma casi que de engancharnos a la región, porque pues hicimos muchas amistades, la gente digamos que tiene muchas esperanzas puestas en este plan de manejo que ya va en otras fases como ya había dicho, y asimismo me permitió pues digamos que realizar la tesis en la Serranía de La Lindosa también, y conocer pues todo el conflicto un poco más de cerca, ¿sí? Que digamos no había sido posible antes por la cuestión también de confianza, que la gente se abriera a nosotros para hablar y comentarnos ciertas cosas, y a su vez pues digamos que tener un conocimiento más amplio sobre la presencia prehispánica en esta región. Finalmente en este plan también se realizó un diplomado con las personas de las veredas antes nombradas. Digamos que nosotros como universidad brindamos los talleres, en los equipos que teníamos pues ayudamos al profesor y a los coordinadores con la compra de materiales, la organización de las personas, y las mismas personas de la región ayudaron también, ya sea con la comida, con brindar el sitio, ayudarnos también a conseguir personas que transportaran las personas, y pues en este momento todavía se está realizando. Yo tuve la oportunidad de asistir a una de las fases del diplomado, que fueron 3 días en los que visitamos los sitios arqueológicos, y el profesor pintó herramientas para que se dieran como las guianzas de turismo. Entonces fue muy bueno porque tampoco había tenido la oportunidad de trabajar con población, digamos ya a nivel de un diplomado, y eso fue muy bueno. Por otra parte, este trabajo me permitió abrir las puertas al Guaviare y a la Serranía. Actualmente pues digamos que tengo una relación cercana con las personas que nos ayudaron y que nos brindaron alojamiento en estos lugares, y eso me permitió desarrollar mi tesis allí y interesarme por la región también.